Mis padres convencieron a mi marido de que se merecía algo mejor y todos me abandonaron cuando no pude darles nietos. 3 años después se sorprendieron cuando me vieron con una niña. Mis padres convencieron a mi esposo de que merecía algo mejor y, al final, todos me dejaron sola porque no podía darles nietos. 3 años después, se sorprendieron al verme con una niña. Yo, de 30 años, me encontré recientemente con mis padres y mi exmarido Scott, de 33 años. La verdad, no supe cómo sentirme ante ese encuentro. Para dar un poco de contexto, no he tenido contacto con mis padres durante casi 3 años. Y lo mismo aplica para mi ex esposo. Nos divorciamos hace 3 años y desde entonces hice todo lo posible para evitar volver a verlos, ya que prácticamente arruinaron mi vida y mi salud mental mientras aún estaba con ellos. Llegaron a hacerme sentir que no merecía existir. Después del divorcio, me mudé a los suburbios e intenté construir una vida separada de todos y de todo lo relacionado con mi pasado. Cuando me encontré con ellos recientemente, fue un gran shock. Y terminé diciéndoles ciertas cosas que ahora no estoy segura de si fue la mejor decisión. Mis padres siempre habían deseado tener un hijo varón, y aunque no me trataron mal durante mi infancia, era evidente que me habrían dado un trato diferente si hubiese sido un niño. Mi madre incluso me lo mencionó en varias ocasiones. Siempre intenté ser la hija que ellos querían, pero nunca lo logré. Tras graduarme de la universidad y empezar a vivir por mi cuenta, seguí manteniendo contacto con mis padres porque, aunque no me prestaban mucha atención, seguían siendo la única familia que tenía. No tenía una relación cercana con mis abuelos y tampoco contaba con tíos o tías que me apoyaran, así que acepté que no importaba cuánto me ignoraran, seguían siendo mi única familia. A pesar de que no mostraban mucho interés en mantener el contacto conmigo, continué intentando acercarme a ellos. Cuando tenía alrededor de 23 años, conocí a Scott en un concierto y sentimos una conexión instantánea. Después de 6 meses de noviazgo, lo presenté a mis padres y a partir de ese momento, comenzaron a esforzarse más por mantenerse en contacto conmigo. Me llamaban con más frecuencia y mostraban un interés repentino en mi vida y mi relación. Noté el cambio, pero como anhelaba su atención, lo acepté sin cuestionarlo demasiado. Cuanto más salía con Scott, más se involucraban mis padres en mi vida, hasta el punto en que todos parecíamos una gran familia feliz. Yo estaba encantada porque siempre había soñado con tener esa relación cercana, así que no lo cuestioné, aunque ahora me doy cuenta de que debía haber sido más cuidadosa. Después de 2 años de relación, Scott y yo nos comprometimos y tras pasar 3 años juntos, finalmente nos casamos. Al principio, todo fue genial, disfruté de mi vida como recién casada, pero 6 meses después de la boda, mis padres comenzaron a insinuar que querían un nieto. Yo tenía apenas 26 años y no me sentía preparada para ser madre. Prefería esperar un par de años más. Sin embargo, ante su insistencia, hablé del tema con Scott, quien se mostró entusiasmado con la idea de formar una familia. Debido a su entusiasmo, decidimos empezar a intentar tener un bebé poco después de casarnos. Lo intentamos durante mucho tiempo, pero después de varios meses sin éxito, empezamos a sospechar que algo no estaba bien. Decidimos hacernos pruebas médicas y el diagnóstico fue devastador. Yo era infértil. Ambos estábamos conmocionados, pero más aún mis padres, quienes no ocultaron su decepción. El día que se lo anunciamos a ambas familias, mi padre se marchó en lugar de consolarme. Scott y yo decidimos dejar de intentarlo por un tiempo y tuvimos una conversación sobre otras opciones, como la fecundación in vitro, pero el procedimiento era muy costoso y el éxito no estaba garantizado. Decidimos posponer nuestros planes hasta ahorrar más dinero y poder costear varias rondas de tratamientos. Aunque estábamos tristes, aceptamos la situación. Sin embargo, mis padres no lo tomaron bien. Dejaron de visitarnos y de hablarme. No importaba cuánto intentara explicarles que la situación estaba fuera de mi control. Simplemente se negaban a escucharme. Después de algunas semanas, me sentí tan defraudada por su actitud que los llamé para decirles lo que pensaba. Les expliqué que me dolía cómo me trataban solo porque no podía darles un nieto en ese momento y que me hacía dudar de su capacidad para ser buenos abuelos si alguna vez lograba tener un hijo. También les recordé cómo me habían tratado toda la vida solo porque no era un niño y cómo notaba la diferencia con el trato que le daban a Scott. Durante mucho tiempo intenté ignorar eso y mantener nuestra relación, pero ya no quería seguir en contacto con ellos y les pedí que se alejaran de mí para siempre. Fue muy difícil hacer esa llamada, ya que durante años lo único que deseaba era su aprobación. Sin embargo, me di cuenta de que era imposible conseguirla. En lugar de arrepentirse,
Decidieron doblar la apuesta y dejaron claro que no les importaba no volver a hablar conmigo porque, según ellos, yo era una mujer inútil por no poder tener hijos y no querían saber nada de mí. Me dolió escucharlo, pero al menos ahora sabía dónde estaba parada con ellos. Después de esa llamada, no volví a hablar con mis padres. Cuando se lo conté a Scott, al principio fue comprensivo, pero luego empecé a notar que el comportamiento de mi esposo hacia mí estaba cambiando. Al principio, preferí ignorarlo porque sabía que ambos estábamos atravesando un momento mentalmente complicado, y no quería admitir a mí misma que, quizás, hasta mi propio esposo podría estar considerando dejarme. Decidí fingir que no ocurría nada extraño y que todo estaba bien entre nosotros. Pero con el pasar de los meses, él se convirtió en una persona completamente diferente y distante, tratándome con frialdad casi a diario. Hice todo lo posible por salvar nuestro matrimonio, poniendo todo mi esfuerzo para mantenernos unidos, pero nada funcionó. Luego de 3 meses, Scott llegó a casa con los papeles de divorcio y me informó que había tomado la decisión de separarse. No puedo decir que me sorprendió por completo, pero aún así intenté convencerlo de que podríamos intentarlo nuevamente en el futuro. Le dije que tener un bebé podría esperar hasta que estuviéramos preparados, pero él respondió que había muchas cosas que quería dejar atrás y no quería seguir discutiendo sobre el tema. Me pidió que el proceso terminara lo antes posible, ya que consideraba que era lo mejor para ambos. El divorcio tardó casi 7 meses en finalizar y fueron los meses más dolorosos de mi vida. Me sentí completamente sola, con la sensación de haber perdido todo. Para colmo, apenas unas semanas después de que Scott se mudara y me dijera que deseaba terminar nuestro matrimonio, me enteré a través de algunos familiares que, aparentemente, Scott estaba viviendo con mis padres. Me sentí traicionada, ya que ellos sabían todo lo que estaba sucediendo, pero nunca hablaron conmigo al respecto. Me di cuenta de que mis padres debían estar en contacto con Scott durante los últimos meses, y en cierto modo, lograron manipularlo para que me dejara. Esto solo hizo que me sintiera aún peor. Decidí hablar con mis suegros sobre la situación. Fue una conversación incómoda, pero me confesaron que, aunque no estaban de acuerdo con la decisión de Scott, no pudieron convencerlo de lo contrario. Según ellos, mis padres habían estado insistiendo en que Scott merecía algo mejor y lo alentaron a seguir adelante con su vida. Sin mí, no sé exactamente qué palabras usaron, pero mis suegros insinuaron que mis padres estaban desesperados por tener un nieto y como yo no les hablaba más, optaron por acercarse a Scott para lograrlo. Así fue como lo convencieron de dejarme. El divorcio me dejó destrozada. Pasé meses tratando de recuperarme, finalmente logré levantarme y seguir adelante. Dejé nuestra antigua casa en los suburbios, conseguí un nuevo trabajo, cambié mi apariencia por completo y corté toda comunicación con mis padres y con Scott. Los bloqueé en redes sociales y me aseguré de que no tuvieran ninguna manera de contactarme. También informé a mis amigos y parientes cercanos que no quería saber nada de ellos y, afortunadamente, respetaron mi decisión. En estos últimos 3 años he estado asistiendo a terapia y en general he estado viviendo bastante bien. Pero a pesar de haber dejado atrás esa parte de mi vida, algo me seguía faltando: el deseo de ser madre. Aunque ya no tenía esposo ni una familia a mi lado, sabía que quería tener un hijo. Sentía que estaba lista para ser madre, así que el año pasado empecé los tratamientos de FIV, fertilización in vitro, con un donante anónimo. Finalmente, quedé embarazada y hace 4 meses di a luz a una preciosa niña. Desde su llegada, mi vida ha sido increíble y me siento más feliz de lo que nunca creí posible. Actualización 1. Hace unos 4 días, mientras paseaba con mi hija por el vecindario, me encontré con mis padres y con Scott. Fue un shock verlos en mi calle, y al principio pensé que estaban allí para verme a mí. Sin embargo, noté que salían de una casa ubicada a un par de cuadras de distancia. Al verlos, me quedé paralizada. Quise regresar rápidamente a mi casa, pero no pude moverme. Ellos se acercaron, me saludaron y de inmediato comenzaron a preguntarme por mi hija, ya que según su conocimiento, yo no podía tener hijos. Les conté la verdad, pero seguí caminando hacia mi casa para alejarme de ellos. Scott me detuvo y dijo que se alegraba de haberme encontrado. Me confesó que había estado pensando mucho en mí, aparentemente. Ellos estaban en la ciudad para visitar a su tía, quien se mudó recientemente a este vecindario. Scott tomó este encuentro como una señal del destino para volver a conectar conmigo y darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Mis padres también insistieron en que los invitara a mi casa para tener una charla sobre todo lo que había sucedido en mi vida, pues habían perdido mucho y querían conocer a su nieta. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaban actuando como si nada hubiera pasado.
como si todas las heridas del pasado pudieran sanarse con una simple conversación. Después de todo el dolor que me causaron, ¿de verdad pensaban que les abriría las puertas de mi casa? Me tomó 3 largos años seguir adelante y aún sigo en terapia trabajando en mis emociones. No pude contenerme y estallé. Les dije que prefería invitar a un grupo de animales salvajes hambrientos a mi casa antes que a ellos, porque incluso esos animales serían mejor compañía. Les pedí que dejaran de fingir interés en mí o en mi vida, porque la única razón por la que querían hablar conmigo era por mi hija. Mis padres deseaban volver a estar en mi vida porque al fin tenían la oportunidad de tener una nieta. Y Scott quería reanudar la relación porque, claramente, no había encontrado a nadie más y pensó que, ya que logré quedar embarazada una vez, sería fácil tener otro bebé juntos. Me asqueaba que todos me vieran solo como una fuente de bebés y no como una persona real con sentimientos. Todos me abandonaron cuando más los necesitaba y, a pesar de que esperaba algo de apoyo emocional de mis padres, me dieron la espalda. Desde mi infancia quedó claro para todos que mis padres tenían preferencias muy marcadas. Me hicieron saber que para ellos valía más tener un hijo varón que una hija. Me trataron como una decepción, como si solo el hecho de no ser lo que esperaban me convirtiera en alguien carente de valor. En su opinión, una mujer solo tenía mérito si lograba convertirse en madre, si no, su existencia era irrelevante. Pero, sinceramente, lo más devastador de toda esta situación fue que Scott, mi pareja en aquel entonces y quien estuvo conmigo durante años, decidió abandonarme y dejarme completamente sola justo cuando estaba en mi momento más vulnerable. Después de todo lo que vivimos juntos, incluso habiéndome consolado cuando más lo necesitaba, se puso del lado de mis padres y me dejó. Parecía como si también creyera que yo no tenía valor alguno. Cuando sucedió todo esto, no había olvidado nada de lo que me dijeron. Recordaba claramente sus palabras crueles e hirientes. Así que me atreví a repetirles, con toda mi rabia y dolor, que si realmente pensaban que no valía nada como mujer y que Scott merecía algo mejor, entonces, por su propio bien, deberían dejarme en paz de una vez por todas. Sin embargo, nunca fui una persona de expresar mis emociones con agresividad. Siempre fui tranquila y callada, pero ese día, en plena calle, grité con todas mis fuerzas. Fueron 3 años de frustración y resentimiento acumulados que finalmente salieron a la luz. Después de gritarles y desahogarme como nunca, me fui corriendo a casa, cerré la puerta con fuerza y me quedé ahí, sintiéndome enferma y mareada por el nivel de ansiedad que me había provocado el enfrentamiento. Esa noche no pude dormir y decidí no ir a trabajar durante varios días. Desde entonces, he permanecido en casa, cuidando de mi bebé y reviviendo una y otra vez ese momento en mi mente. Mis padres y Scott me han estado atormentando en mis pensamientos desde entonces y, sinceramente, no sabía qué hacer al respecto. Esa situación me dejaba sin aliento y me costaba concentrarme en el presente. Hasta la noche pasada, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente, nunca respondo a números que no reconozco, pero algo en mi interior me empujó a contestar. Era Scott. Podía escuchar las voces de mis padres de fondo, hablando en susurros. No tenían ni la mínima intención de ocultar su presencia, como si quisieran que yo supiera que estaban allí, escuchando todo. Traté de mantenerme firme y no dejarme afectar. Le dije que no quería saber nada de él, que no me volviera a llamar y que si insistía, me vería obligada a tomar medidas legales en su contra. A mis padres les dije lo mismo, no quería ningún tipo de contacto con ellos. La única razón por la que contesté fue para dejarles claro que estaba harta y que había terminado con ellos hace 3 años y que nada de lo que hicieran cambiaría eso. A pesar de todo, Scott siguió hablando. Me pidió que lo escuchara, insistiendo en que sabía que había cometido errores y que mis padres también. Me dijo que todo había surgido de una profunda decepción. Según él, tanto mis padres como él habían estado ilusionados con la idea de tener un bebé en la familia, y enterarse de que yo era infértil fue un golpe devastador. Incluso mencionó que ni siquiera estaban dispuestos a intentar un tratamiento de FIV porque no tenían el dinero necesario en ese momento. Admitió que no habían sabido cómo lidiar con la noticia y en lugar de apoyarme, tomaron decisiones que nos alejaron. Me rogó que les diera una segunda oportunidad para demostrarme que merecían formar parte de mi vida y la de mi hijo. Lo escuché en silencio y luego, con la voz quebrada, le respondí que no creía en ninguna de sus excusas. Les dije que, de no haberme visto con mi bebé ese día en la calle, jamás se habrían molestado en acercarse a mí. Esa era la verdad del asunto, y ya estaba harta de sus intentos patéticos por fingir que no era así. Cuando estaba a punto de colgar, mis padres intervinieron desde el fondo de la llamada. Alegaron que mi comportamiento egoísta y la manera en que les exigí apoyo en lugar de darles espacio para procesar la noticia fueron la verdadera causa de nuestra separación. Según ellos, no paraba de forzar mi presencia y exigir consuelo,
cuando ellos también estaban luchando con la realidad de mi infertilidad. Esa fue la razón, según sus palabras, por la que todos terminaron alejándose de mí. No quise seguir la conversación, colgué de inmediato. Sé que solo estaban tratando de manipularme emocionalmente, pero no pude evitar dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo había sido egoísta? Necesitaba tranquilidad, así que decidí hablar con Ida, una amiga cercana, para que me ayudara a entender todo lo que sentía. Actualización 2. Muchas personas han preguntado por qué mis padres no intentaron tener otro hijo después de mi nacimiento si deseaban tanto un varón. La razón es que mi madre enfrentó muchas complicaciones durante su primer embarazo. Los médicos le recomendaron esperar algunos años antes de intentarlo de nuevo. Para ese entonces, ella tenía ya alrededor de 30 años, y esperar más tiempo significaba entrar a los 40, lo que aumentaría considerablemente los riesgos del embarazo. Cuando finalmente me concibieron, fue un proceso largo y complicado. Luego, cuando descubrí mi infertilidad, mi madre recordó todo lo que ella misma sufrió para concebirme, pero en lugar de apoyarme, se convirtió en la persona más cruel y distante conmigo. Decidí contactar a mis suegros para entender mejor la situación. Después de 3 años sin hablar, fue incómodo. Al preguntarles sobre Scott y por qué estaba tan involucrado con mis padres, me explicaron que, aunque tuvieron problemas después de nuestra ruptura, pudieron reconciliarse. Mis padres, por otro lado, se esforzaron en acercarse a él y mantenerlo de su lado. Incluso desde el inicio de nuestra relación, mis padres lo invitaban a cenar por separado, sin mi presencia, como si quisieran tener su propio lazo con él. Me dijeron que mis padres han sido sombríos y manipuladores desde siempre, y que probablemente lo veían como el hijo que siempre desearon tener. Al escuchar esto, entendí que Scott no estaba tratando de reemplazar a sus propios padres con los míos, sino que mis padres intentaron llenar el vacío de no tener un hijo varón, volviéndose dependientes emocionalmente de él. Esto explicaba muchas cosas, pero no quitaba el dolor de lo que hicieron. Sin embargo, esa conversación con mis suegros me trajo un poco de paz y me reafirmó que no era mi culpa. Lo que sucedió fue culpa de todos ellos y no puedo permitir que me sigan afectando. Agradezco sinceramente a todos los que me han tranquilizado y asegurado que no soy la villana de esta historia. Pensé que la relación con Scott realmente valía la pena. Y en algún momento llegué a creer que había logrado impresionar a mis padres solo por ser él mismo. Lo cierto es que él no tenía que esforzarse mucho para ganarse su admiración, ya que con ser hombre y mostrar cierta seguridad, bastaba para que lo consideraran valioso. Mis padres lo trataban como a un hijo, aunque ya tenía los suyos, a quienes también respetaba. Scott comenzó a ver a mis padres como figuras paternas, lo cual complicó mucho la situación. Lo peor era que mis padres lo colmaban de regalos costosos y le escribían cheques todo el tiempo. Ese dinero provenía de la cantidad que mi esposo había ofrecido utilizar para un tratamiento de FIV. Fertilización in vitro, cuando estábamos considerando tener un hijo. En su momento, pensé que él se mostraba arrogante porque no teníamos esa clase de dinero, y siempre me negué a hacer algo poco ético para obtenerlo. Por eso, nunca me mencionó que había recibido una gran suma de dinero de parte de mis padres. Si me lo hubiera confesado, habría tenido que admitir también el tipo de relación que realmente tenía con ellos. Finalmente, me negué a realizar el tratamiento de FIV porque sentía que no teníamos el dinero suficiente y prefería ahorrar. Pero mis padres aprovecharon esa situación para manipularlo en mi contra, diciéndole que él merecía algo mejor, una pareja que tuviera fe en él y no alguien que dudara de sus capacidades. En cuestión de meses, lograron convencerlo y así fue como me dejó. Mi suegro me pidió disculpas por todo esto, explicándome que, aunque no estaba de acuerdo con el tipo de vínculo que Scott mantenía con mis padres, no podía cortarlo porque era su único hijo. No lo culpo, no me debían nada a mí y solo estaban siendo honestos. Sin embargo, ahora que sé toda la verdad, no veo ninguna razón para mantener algún tipo de relación con ellos si deciden acercarse nuevamente. Después de casi 2 semanas sin trabajar, decidí regresar. Por suerte, aún me quedaban varios días de licencia de maternidad, ya que no me tomé los 6 meses completos en una sola ocasión. La política de mi empresa es bastante flexible. Dejé a mi hija al cuidado de la niñera en casa. Confío plenamente en ella, ya que tiene muchas referencias y la conozco personalmente, es una excelente mujer. Sin embargo, a mitad del día laboral recibí una llamada de ella. Me dijo que había decidido llevarse a mi hija a su casa porque no estaba segura de si sería seguro permanecer en mi hogar. Resulta que mi ex esposo, Scott, había estado merodeando fuera de mi casa por varios minutos, gritando para que saliera. Cuando se dio cuenta de que no estaba, comenzó a patear la puerta intentando derribarla mientras maldecía en voz alta. Mi hija, aterrada, comenzó a llorar. La niñera actuó rápidamente. Me llamó y contactó a la policía mientras salía por la puerta trasera y se dirigía a su casa.
que estaba a pocos minutos de distancia. Gracias a ella, mi hija estuvo a salvo mientras yo lidiaba con la situación junto a la policía. Al llegar a casa, ya habían detenido a Scott, quien claramente estaba borracho. Eran apenas las 12 del mediodía y me resultó extraño que estuviera en ese estado a esa hora. Pero allí estaba. Decidí presentar cargos en su contra porque realmente había perdido el control. Esto me dio una excusa para obtener una orden de restricción en su contra, ya que claramente estaba perdiendo la cordura. La policía se lo llevó y, poco después, mi niñera regresó con mi hija. Le di el resto del día libre porque planeaba quedarme en casa con la pequeña. Supongo que tendré que tomarme algunos días más fuera del trabajo, pero no me quejo, ya que eso me permitirá pasar más tiempo con mi persona favorita. Actualización 3. Han pasado un par de semanas desde mi última publicación. He estado muy ocupada cuidando a mi bebé y, además, he decidido iniciar un nuevo proyecto personal que me tiene bastante emocionada. En cuanto a la situación con mis padres y Scott, logré obtener la orden de restricción. Por suerte, no fue una batalla difícil, ya que contaba con las grabaciones de seguridad del día en que Scott apareció borracho en mi casa y comenzó a causar destrozos al darse cuenta de que no estaba. Mis padres, al parecer, evaluaron la situación y decidieron no interferir. Se mantuvieron alejados, pero mis suegros me informaron que, tras lo sucedido, optaron por cortar todo contacto con Scott. Aparentemente, él ha tenido dificultades para encontrar otra pareja. A pesar de que anhela formar una familia, no está dispuesto a considerar la adopción, lo cual podría explicar su comportamiento errático. Pero eso no es motivo suficiente para que yo lo perdone, ni a él ni a mis padres, después de todo lo que me hicieron pasar. Mis padres han seguido intentando hablar mal de mí a los familiares, pero la verdad es que no les ha funcionado. Todos saben que ellos hicieron lo peor posible para mí y ahora pretenden fingir que son las víctimas. Así no es como funciona el mundo y tuvieron que aprenderlo por las malas. Me alegra que nunca podrán tener ningún contacto con su nieta y simplemente no lo permitiré. Mi hija y yo viviremos una vida maravillosa juntas, sin que nadie nos moleste, y me aseguraré de ser una madre mucho mejor de lo que ellos jamás fueron para mí. No pienso perdonar a nadie que me haya hecho daño, y definitivamente no me voy a involucrar en su vida de nuevo. Mi única prioridad ahora es el bienestar de mi hija y nuestra tranquilidad.